¿Qué tal? Soy Diego Armando Prieto, doctorante en educación de la Universidad Benito Juárez. A continuación voy a presentar la propuesta de tesis doctoral. Mi tesis doctoral tiene como título Constructo ontoepistémico de enseñanza en educación superior para abordar la diversidad cognitiva desde la educación inclusiva en la Fundación Universitaria de Popayán. De acuerdo al título planteado para mi tesis de investigación, surge la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo es la generación de un constructo ontoepistémico de enseñanza en educación superior para abordar la diversidad cognitiva desde la educación inclusiva en la Fundación Universitaria de Popayán? De acuerdo a esta pregunta-problema, surgen entonces los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Tenemos entonces como objetivo general para la investigación generar un constructo ontoepistémico de enseñanza en educación superior para abordar la diversidad cognitiva desde la educación inclusiva en la Fundación Universitaria de Popayán, lugar donde se realizará la investigación. Desde este objetivo general se desprenden los objetivos específicos, que son los pasos que se van a seguir para llegar al objetivo general. Como primer objetivo específico tenemos explorar los lineamientos nomotéticos que apoyan la enseñanza de la educación superior para la diversidad cognitiva en los estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán. Segundo objetivo específico, revelar los supuestos que orientan el abordaje de la diversidad cognitiva en los procesos de enseñanza desarrollados en la Fundación Universitaria de Popayán. Tercer objetivo específico, interpretar los principios de la educación inclusiva que emergen de los procesos de enseñanza desarrollados por los docentes en la Fundación Universitaria de Popayán. Y estos tres objetivos confluyen en un cuarto objetivo específico, que sería crear los aspectos integrativos de un constructo ontoepistémico de enseñanza en educación superior para abordar la diversidad cognitiva desde la educación inclusiva, todo esto en la Fundación Universitaria de Popayán. Siguiendo en la línea de la construcción de la tesis doctoral, encontramos la metodología. Cuando hablamos de la metodología, es importante tocar tres aspectos fundamentales, que son el paradigma, el enfoque y el método. La metodología para mi tesis doctoral se fundamenta en el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y el método hermenéutico. Ya vamos a ver un poco en qué consiste cada uno de estos aspectos. El paradigma interpretativo porque se busca interpretar toda esa información que se va a obtener. El enfoque cualitativo y el método interpretativo, hermenéutico, como les digo, busca interpretar. Dándole continuidad a la metodología, es importante también presentar las técnicas de recogida de información y las técnicas de análisis de datos. En las técnicas de recogida de información voy a utilizar tres fundamentales. Uno, la entrevista semiestructurada que se le realizará a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas relacionados con los objetivos específicos, diría esta entrevista. Otra técnica de recogida de datos es el análisis documental, sobre todo para darle respuesta al primer objetivo específico, esos lineamientos nomotéticos. Entonces, toda la documentación que exista relacionada a lineamientos, a normas, a reglas de la educación inclusiva y de la diversidad cognitiva. Y la tercera técnica es en los grupos focales, donde se trabajará con docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en relación a cómo abordan la diversidad cognitiva desde la educación inclusiva. Pero tenemos también las técnicas de análisis de la información. Para analizar esa información, fundamentalmente la tesis se va a apoyar en el círculo hermenéutico, con sus tres fases. La fase de comprensión, que es qué tanto se sabe del tema que estamos investigando. La fase de interpretación, donde ya yo como investigador voy a hacer la interpretación de eso que se va encontrando. Y la fase de aplicabilidad. Se une la primera y la segunda fase en la interpretación para la generación de ese constructo ontoepistémico. Y también es importante mencionar el método racional de análisis, que es el método inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque se va de lo particular a lo general. La particularidad en este caso es la realidad de la Fundación Universitaria de Popayán para poder llegar a la construcción de ese constructo ontoepistémico y generar la teoría sustantiva que es fundamental en este tipo de investigación.
Y finalmente tenemos un cronograma de actividades, una propuesta de cronograma de actividades, donde prácticamente se inicia desde el seminario 1 de investigación en abril, donde empezó a construirse el capítulo 1. Actualmente estamos en la construcción del capítulo 2 de la tesis doctoral. Luego vendrá el seminario de investigación 3 y aquí tengo unas propuestas de fechas de acuerdo a la dinámica del doctorado, el trabajo de campo, donde se recogerá la información, luego vendrá el análisis de esa información, el establecimiento de los resultados, más o menos en el mes de abril, mayo del año 2024, y siguiendo adelante con todo el proceso ya de construcción como tal del documento, de la tesis doctoral y del artículo para la publicación. Entonces, esta es una propuesta tentativa de actividades para el desarrollo de la tesis doctoral.